Venezuela depende de Trump para no perder Citgo en octubre. Si el gobierno de Trump no prorroga la licencia que prohíbe a los bonistas apropiarse de la mayoría accionaria de Citgo, el país suramericano perdería el control de la refinería. Venezuela está al borde de perder Citgo, su más grande activo en el exterior. Esto debido a que se acerca una ejecución hipotecaria de bonos. El 27 de octubre de este año vence el pago de intereses del bono 2020 de Petróleos de Venezuela por más de $1.000 millones. Estados Unidos ha servido de muro de contención para evitar que Venezuela pierda Citgo, que ahora está en manos del gobierno interino de Juan Guaidó. Si el gobierno de Trump decide no prorrogar la licencia que prohíbe a los bonistas apropiarse de la mayoría accionaria de la empresa, el país suramericano perdería el control de la refinería con sede en Estados Unidos. Además, si Trump perdiera las elecciones presidenciales, Citgo también quedaría en el limbo y a la dependencia de que un nuevo gobierno ayude a la oposición venezolana, como lo ha hecho el actual presidente de Estados Unidos. Los representantes de Guaidó argumentan que un tribunal federal de Nueva York debería invalidar el pago a los bonistas porque nunca fue aprobada por la legítima Asamblea Nacional. El pasado 17 de julio, el gobierno de Estados Unidos prorrogó la licencia que les prohíbe a los bonistas apropiarse de la mayoría accionaria de la empresa. De no existir la licencia emitida por el Tesoro, ya Venezuela hubiese perdido Citgo. Se trata del mayor activo de Venezuela en el extranjero. PDV Holding Inc., propiedad de PDVSA, es de Citgo Holding, que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, que tiene 3 refinerías y oleoductos en Estados Unidos. Citgo puede refinar 749.000 barriles de crudo diarios y la refinería de Lake Charles es la sexta más grande en Estados Unidos. Además, es una empresa que cuenta con 4.900 estaciones de gasolina. Lo más importante a resaltar es que hasta inicios del 2019 Citgo estuvo en manos del régimen chavista, liderado primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro. Sobre ellos recae la responsabilidad de que Venezuela pueda perder esta compañía, pues irresponsablemente hipotecaron al país y dieron en garantía su mayor activo. Luego de que el presidente interino Juan Guaidó asumiera el cargo, Estados Unidos lo ayudó a tomar el control de la refinería. Sin embargo, la empresa ya tenía millones de dólares en deudas y casos abiertos en tribunales por parte de acreedores o empresas víctimas de las expropiaciones encabezadas por Chávez. Sin Citgo, Venezuela perdería la capacidad de distribuir crudo venezolano en Estados Unidos. Sin embargo, tras las sanciones emitidas por el gobierno de Trump contra la tiranía, ese país ha reducido sus compras a Venezuela. Conocer cuánto vale Citgo es una discusión constante entre los economistas, pero según estimaciones Venezuela no recibiría más de $4.000 millones, de los cuales la mitad es de petroleras rusas y la otra mitad para pagar parte de las deudas pendientes. José Ignacio Hernández, quien hasta hace pocas semanas fungió como procurador especial del presidente interino Guaidó, le confirmó al Pan Am Post que el activo con mayor riesgo a perderse es Citgo debido a que Maduro utilizó la refinería como colateral de manera inconstitucional. Quedó una deuda de millardos de dólares de operaciones realizadas por los antiguos administradores de Citgo, más la totalidad de acciones de Citgo donde se dio el 50,1% a favor de los bonistas del bono PDVSA 2020 y el 49,9% a favor de Rosneft, explicó. Sin duda el riesgo mayor lo suponen las demandas contra Citgo. Maduro utilizó a Citgo como colateral de manera inconstitucional en la operación del bono PDVSA 2020 y el contrato con Rosneft, y luego algunos acreedores han intentado ejecutar sus acreencias, afirmó Hernández. Buque iraní cargado de combustible arriba a puerto venezolano. Otros 3 barcos cisternas navegan hacia Venezuela, tomando medidas para evitar el bloqueo estadounidense. El buque iraní Honey arribó a la terminal de almacenamiento y embarque de José, en el nororiental estado venezolano de Anzoátegui, cargado con 2 millones de barriles de gas condensado, insumo requerido para producir combustible.
El arribo que tuvo lugar este domingo fue informado por el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien difundió mensajes que en la red social Twitter, donde detalla que el Honey navegó hasta el país sin nombre para no ser identificado, a fin de evitar el bloqueo naval que pretende imponer Estados Unidos a Venezuela. El gas condensado se emplea para mezclar con el crudo pesado de la faja del Orinoco y producir con ello el petróleo tipo Merey 16, la mezcla más exportada por Venezuela. En el país suramericano actualmente se padece escasez de gasolina, que afecta a millones de personas y a la economía en general. El resultado del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Venezuela se impide el funcionamiento adecuado de la industria petrolera venezolana. En ese contexto, Venezuela e Irán han estrechado sus relaciones en el área petrolera, considerada estratégica por ambas partes, medida que ha posibilitado que la nación árabe haya enviado varios buques con combustible e insumos a refinerías venezolanas. El pasado mes de mayo, 5 buques fletados por Irán llegaron a Venezuela, a los que se suman el llegado este domingo, y otros 3 que viajan hacia puertos venezolanos, encontrándose actualmente, según se presume, en el sur de África. Tanto el Honey como los otros 3 navios se están viendo obligados a navegar con medidas extremas para evitar la interferencia estadounidense, tales como cubrir sus identificaciones y navegar con radares apagados. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro canceló las clases presenciales hasta enero de 2021. No es favorable para el control de la pandemia, aseguró el dictador en cadena nacional. Además, anunció que una señal chavista se convertirá en un supercanal educativo. La oposición teme el adoctrinamiento de los menores. El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Por eso, no hay regreso presencial a clases hasta enero. Vamos a mantener los servicios educativos del país online, informó el dictador Nicolás Maduro en cadena nacional. Además, ordenó al ministro de Educación Aristóbulo Istúriz presentar una fórmula de trabajo para que se inicie a distancia el año escolar 2020-2021. Veremos si en enero regresamos. Pido a Aristóbulo me presenten la fórmula para el inicio del periodo escolar 2020-2021. En la misma intervención, el dictador chavista anunció que la señal Estado Vive TV se convertirá en un supercanal educativo. Han pasado 4 meses desde que di la orden. Vive TV va a jugar un papel fundamental con las clases. En la oposición ya comenzaron las voces de alerta sobre el posible adoctrinamiento de los menores a través de señales públicas, ahora destinadas a la educación a distancia. El dictador también consideró que los contagios, ubicados cerca de 1000 diarios, están controlados y auguró que estos empezarán a disminuir a finales de septiembre, pese a que los académicos de la salud en Venezuela vaticinan un pico de 14.000 casos diarios para diciembre si el país no toma correctivos en el manejo de la pandemia. Más temprano, el régimen ya había confirmado que mantendrá sus aeropuertos cerrados al menos hasta el 12 de octubre, una medida que entró en vigor a mediados de marzo y que ha sido extendida cada 30 días en el marco de la pandemia por la COVID-19. En un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil detalló este sábado que Venezuela informa la extensión de la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional por 30 días a partir del 12 de septiembre hasta el próximo 12 de octubre. Esta decisión, aseguran, ha sido tomada cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano. El INAC reitera que quedan exentas de estas prohibiciones las operaciones en estado de emergencia, los vuelos de carga y correo, los aterrizajes técnicos, los vuelos humanitarios, las repatriaciones, así como los vuelos autorizados por las Naciones Unidas y los sobrevuelos de carga y comerciales. Los pasajeros que ingresen al país bajo esta modalidad, aclara el INAC, deberán cumplir la cuarentena bajo estricta supervisión del Estado, así como someterse a evaluaciones médicas que la Sanidad Nacional considere necesarias. Venezuela mantendrá, agrega la nota, el cierre de sus 12 aeropuertos internacionales, incluido el Simón Bolívar, que sirve a Caracas por prevención. El inicio de las restricciones comenzó el 12 de marzo con la suspensión de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia.
en principio por un mes, para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional y tratar de frenar la llegada del COVID-19. La medida se extendió 3 días después de los vuelos de Panamá y República Dominicana y posteriormente a todos los vuelos. Desde entonces solo han entrado y salido vuelos humanitarios en Venezuela, varios de ellos fletados por la Embajada de España, así como varios en los que han sido repatriados ciudadanos venezolanos que se habían quedado varados en el exterior. Sin embargo, venezolanos a los que la pandemia los sorprendió cuando se encontraban fuera de su país han denunciado que no pueden regresar, pese a haber hecho varios intentos por no obtener autorización del gobierno venezolano.